Bien, empezaremos con la fisiología del dolor. Nosotros a lo largo de los años hemos ido madurando diferentes mecanismos de defensa con el fin de poder establecer la detección de algún tipo de agresión que pudiéramos sufrir en algún momento. Lógicamente, en nuestra vida cotidiana siempre recibimos diferentes estímulos y la mayoría de ellos son bloqueados a nivel del sistema nervioso central y periférico. Entonces, hemos aprendido a lo largo del tiempo a tener que diferenciar aquellas señales que ciertamente deben ser tomadas en cuenta, valoradas como algo peligroso, y que rápidamente tenga que establecerse algún mecanismo de control con el fin de evitar de que ocurra algún desarreglo en toda la economía. Hablar de dolor es hablar de una sensación poco placentera, con la cual la mayoría de nosotros no nos sentimos cómodos, y que evidentemente su presencia va a estar asociada a una serie de disturbios en el mecanismo de funcionalidad que habitualmente todos los órganos de nuestra economía tienen que desempeñar. Entonces, ciertamente es algo que a ninguno o a la mayoría en realidad no nos gusta tener, pero evidentemente también debemos saber reconocer por qué se estaría originando esa señal poco placentera. En general, resulta para nosotros casi siempre asociado a una señal de peligro, una señal de alarma que tiene que tener un mecanismo de compensación inmediato con el fin de evitar de que este dolor pueda progresar ya en el rango patológico a la cronicidad. Generalmente, les repito, va a ayudar a que el organismo detecte rápidamente alguna señal de peligro. Bien, en relación al dolor, debemos recordar nosotros la definición más característica que se tiene, que es esa sensación no placentera, nada agradable, que se presenta en algún lugar de la economía. El dolor tiene diferentes lugares de inicio, puede ser a nivel somático o a nivel visceral. Generalmente es producido por algún tipo de agresión o injuria que está ocurriendo en algún tejido, básicamente en un orden local. Aquella agresión que nosotros vemos asociada al dolor le llamamos noxa, es decir, algún tipo de factor que puede ser mecánico, químico, térmico, que en algún momento está estimulando una fibra nerviosa. Evidentemente, esta fibra nerviosa tiene que haber desarrollado algún tipo de zona especial que le permita detectar esa señal de alarma. A esa porción de la fibra nerviosa terminal ya le llamamos nociceptor, es decir, es aquella parte funcional muy importante que pertenece a la neurona que ha desarrollado ya la capacidad de poder distinguir aquella señal de alarma asociada a la presencia del dolor. Bien, es un mecanismo de defensa, evidentemente. Lo malo es estar sufriendo a cada rato del dolor. Y para entenderlo, tenemos que ver que existe una serie de estamentos o estaciones que el dolor sufre como mecanismo de poder censarlo como tal y de establecer algún tipo de regulación en la intensidad que a nivel del sistema nervioso central nosotros podríamos percibir. Evidentemente, hay dolores que tienen diferentes intensidades, unos muy leves que prácticamente no interfieren en nada con nuestra vida cotidiana, y otros que son muy intensos que activan incluso respuestas neurovegetativas que van asociadas a muchos componentes de afección a nivel de la hemodinamia, del estrés, de la excitación, inclusive en cambios en la presión arterial o en el flujo o perfusión que existe a nivel de diferentes tejidos, solamente por presentar un dolor de una intensidad incrementada. Las porciones asociadas a su detección y a su modulación están dispersas tanto a nivel del sistema nervioso periférico como a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los procesos o estaciones que en sí sigue el manejo del dolor desde que uno ha podido detectarlo como tal? Bueno, en primer lugar, esa fibra nerviosa tiene que tener una activación y lógicamente sensibilizarse a algún estímulo, sea químico, mecánico o térmico, a través de nuestros nociceptores periféricos. Luego, ese estímulo tiene que tener la suficiente capacidad de desplegar la activación de un potencial de acción, es decir, que se transmita a través de una señal eléctrica, siempre y cuando el nociceptor haya sido adecuadamente estimulado. Una vez que sufre la descarga de un potencial de acción, en algún momento tiene que llegar a transmitir esa información a otros componentes celulares, que generalmente están a nivel de la médula espinal. Y es allí en donde va a sufrir un proceso inicial de interpretación y de disminución de la intensidad de esta sensación desagradable. Es decir, se va a modular qué tan fuerte va a ser el dolor una vez que se transmita a estamentos superiores, básicamente a nivel subcortical y a nivel
de la corteza cerebral. Bueno, estas señales localmente, lo vamos a ver en un momento, se van a integrar y lógicamente van a ayudar a que se controle cuánto de información de esta sensación no agradable tenga que ser informada a nivel de los centros superiores. Bueno, una vez que está en la médula, evidentemente tiene que surgir alguna vía de ascenso a través de fascículos, luego de haber recursado al lado contralateral. Finalmente llega a las estructuras subcorticales, en donde va a tener una estación también donde se sigue modulando la intensidad del dolor. Generalmente esto ocurre a nivel del tálamo, otras porciones a nivel del tronco, y desde aquí se despliegan esas señales que van a confluir ya en los cuerpos neuronales que están a nivel de la corteza, es decir, a nivel de los centros superiores. Y una vez que es detectado como una sensación desagradable a nivel del sistema nervioso central, desde aquí, al igual que como ocurre también a nivel medular, se van a desplegar la liberación de algunas sustancias que van a modular la intensidad que nosotros hasta ese momento percibimos como dolor. Es decir, tenemos nosotros ya un sistema integrado que va a ayudar a contener o atenuar esa sensación poco placentera. Eso fisiológicamente hablando. Ya en el escenario de la farmacología se han exportado muchos de estos conocimientos con el fin de potenciar la respuesta neuromoduladora, es decir, mecanismos que yo sé que están involucrados en atenuar la intensidad del dolor, farmacológicamente yo podría remediarlos y lógicamente con ello llevar a un alivio de esa sensación poco placentera. Eso asociado al control descendente. Bien, hablemos primero que nada de los nociceptores. Bueno, son receptores periféricos que están dispersos en toda la economía, tanto a nivel de la piel, de los músculos, de los tendones, ligamentos, estructuras viscerales, membranas, etcétera, etcétera. La función principal que tienen los nociceptores, repito, es capturar señales anormales, señales de peligro, ¿no? O efectivamente representan un factor de peligro que rápidamente, repito, tienen que ser adecuadamente contenidos. Siempre que hay dolor, sobre todo cuando la intensidad es importante, se van a desplegar respuestas somáticas, respuestas de defensa. Y junto con ello se va a activar una respuesta neurovegetativa, generalmente asociada a activación del sistema nervioso autónomo simpático. Bien, cada vez que nosotros entonces percibimos esa señal dolorosa, poco placentera, de diferentes intensidades en cualquier lugar de la economía, eso tiene que llevar a una estimulación y, lógicamente, distribución de la información. Para ello, los diferentes estímulos tienen que alcanzar determinado umbral para estimular a esa porción de la fibra nerviosa conocida como nociceptor. A nivel de la piel, por ejemplo, tenemos un umbral a partir del cual tiene que desplegarse la generación de un potencial de acción. Si no alcanzamos ese umbral, evidentemente no vamos a poder sentir esa sensación poco placentera. Generalmente a nivel de la piel el umbral es bastante alto, vale decir, esos estímulos que habitualmente desarrollamos, repito, de estar sentados, o estar escribiendo, o estar apoyándonos nada más, no lo tomamos en cuenta como algo de riesgo de peligro. Solo cuando ese estímulo es suficientemente intenso, es decir, ha sobrepasado ese umbral alto que tiene la activación de ese nociceptor, vamos a percibir la señal como peligrosa. En segundo lugar, esos nociceptores tienen que tener la capacidad de codificar el estímulo que es de riesgo o peligroso para el ser humano. Es decir, pasado ese umbral, evidentemente ya tienen que alertar de que algo malo está ocurriendo. En tercer lugar, tiene que haber una falta de actividad espontánea en ausencia de un estímulo nocivo. Por ejemplo, si estamos recostados nada más descansando, evidentemente a nivel ambiental percibimos muchas sensaciones, pero en ese momento como que el circuito se ha apagado porque no habría ya una señal de peligro sobre la cual estar en alerta. Entonces, un estímulo cualquiera no podía ciertamente activar a estos nociceptores para que la sensación dolorosa sea percibida como tal. En el escenario patológico, algunas personas, no lo estamos estudiando ahora, han desplegado ya umbrales bastante bajos. Cualquier estímulo en un individuo que es expuesto justamente a un estímulo de intensidad bastante alta. Pero esas personas, lógicamente, por alguna condición patológica, están respondiendo en forma anormal. Su umbral debía ser mucho más alto. Lamentablemente, cualquier estímulo, solamente como repito, aunque sea muy leve, rápidamente va a activar la señal de dolor.
Ahorita estamos solamente analizando la esfera fisiológica, lo normal. Entonces, el nociceptor está desplegado en toda la economía, en diferentes estructuras somáticas y viscerales, simplemente esperando que haya algún estímulo suficientemente intenso que sobrepase cierto umbral y a partir del cual, lógicamente, se va a desplegar un potencial de acción. Entonces, en el escenario ya somático, por ejemplo, tenemos una terminal nerviosa en donde están confluyendo diferentes nociceptores y en algún momento se presenta una nox aguda, un factor injuriante o de estrés que va a estimular a ese nociceptor, pero para estimularlo evidentemente tiene que alcanzar cierta intensidad, una consistente estimulación que lleve a que se vaya a generar una estimulación del nociceptor. Y como tal, lógicamente, transmitir esa información hacia estructuras medulares, haciendo una pequeña estación a nivel del ganglio dorsal, donde asienta la primera neurona, y desde aquí vean ustedes que transmite la información a una segunda neurona ya a nivel medular. Y es desde esta segunda neurona que se decursa al lado contralateral y finalmente va a ascender con el fin de llevar la información a las estructuras subcorticales y corticales de lo que está pasando a nivel periférico. Bien, hablamos que una cosa es la percepción. Percibo una sensación alcanzado cierto umbral, evidentemente no me agrada, es el dolor entonces, tiene que ser percibido como una sensación de alarma. Y yo sé que localmente esta nox aguda está produciendo una serie de mediadores, generalmente inflamatorios, que están persistentemente estimulando al nociceptor. Algunos de estos mediadores son productos que células inflamatorias producen continuamente, bradiquinina, prostaglandina, serotonina, por ejemplo. Hay células residentes a nivel de tejido periférico, a nivel cutáneo, por ejemplo, en donde estas células, una vez que son estimuladas, van a tener que granular su contenido, dentro del cual lógicamente se encuentran algunos de ellos y algunos lógicamente se comportan como estimulantes químicos, porque son sustancias químicas que van a estimular al nociceptor. Localmente, uno puede tratar de contener esta sensación poco agradable a través de la liberación de algunos mediadores locales, como que fueran antagonistas de las señales que estimulan a la fibra nerviosa, por ejemplo, los opioides, que van a ser muy relevantes al momento de evaluar la modulación del dolor. Entonces, el dolor en sí, como una sensación desagradable, repetimos, va a tener que pasar cierto umbral y lógicamente ser detectado por la fibra nerviosa y transmitida a nivel medular y luego a cortical. ¿Cómo son los mecanismos a través de los cuales esta fibra nerviosa se va a tener que estimular? Bueno, va a depender del tipo de fibra que está asociado a ese nociceptor. Clásicamente, para hablar de dolor, nosotros representamos al que el componente celular que se va a encargar de transportar la señal, de generar el potencial de acción, en dos familias de fibras nerviosas. Unas son las fibras C y otras son las fibras A delta. Las fibras C son fibras no mielinizadas. Por tanto, la capacidad de poder transmitir la señal poco placentera, que es el dolor, ciertamente se va a dar, pero en una velocidad mucho menor, generalmente entre medio metro a 2 metros por segundo. Son llamadas también polimodales porque no solamente se van a encargar de percibir una única sensación poco placentera, sino también participan en la detección de otras señales que ciertamente pueden tener algún grado de normalidad. Por ejemplo, responder a estímulos químicos, térmicos, mecánicos, solamente la presión, por ejemplo, que lógicamente pueden ser informadas a nivel medular o a nivel cortical. Y las otras fibras altamente especializadas en la transmisión de la sensación dolorosa son las fibras A delta. Estas fibras A delta, a diferencia de las anteriores, son mielinizadas, son más delgadas y tienen una mayor velocidad de conducción, 2 a 20 metros por segundo. Lógicamente, como tienen un umbral más alto de percepción, están especializadas en detectar efectivamente señales dolorosas, pues van a responder a estímulos mecánicos intensos, al igual que algunos estímulos térmicos. Entonces, esa sensación percibida por una agresión que está teniendo la economía tiene que ser suficientemente intensa como para activar a este nociceptor. Lógicamente, si ya sobrepasó el umbral y efectivamente se trata de una sensación poco placentera, peligrosa para el cuerpo, la respuesta tiene que ser inmediata. Por tanto, nos conviene que la velocidad de conducción sea mucho más rápida. Entonces, ya se establecen las diferencias entre los dos tipos de fibras nerviosas que van a transmitir la sensación dolorosa, las fibras C y las fibras A delta. Lógicamente no son las únicas, pero son las más determinantes en la transmisión de la señal dolorosa. Bien, la diferencia en relación a la capacidad de poder transmitir la información a una velocidad mucho mayor.
Parte de esto lo vimos en alguna clase en relación a la generación de los potenciales de acción. Veíamos que el sodio era el ion determinante a nivel extracelular, el cual una vez que ingresa al intracelular despolarizaba la membrana, la hacía más positiva, y lógicamente esta generación del despliegue de cargas positivas hacia el interior tenía un sentido anterógrado, tenía un inicio y un final. Conforme iba avanzando, la membrana se iba despolarizando y lógicamente las primeras posiciones que se ven despolarizadas son las primeras que también se van a recuperar. Evidentemente eso se va a transmitir a través de cualquier fibra nerviosa, pero tenía una particularidad. Algunas fibras nerviosas, como la SADETA, por ejemplo, tienen una cubierta de mielina. Y esta cubierta de mielina permite que el impulso sea saltatorio. De un nodo de Rambier a otro, la velocidad de esa información de un peligro inminente, que es el dolor, se hace mucho más rápido. Entonces, ciertamente, repito, nos conviene poder percibir una sensación peligrosa como algo anormal. El ejemplo más típico es el que tenemos cuando por alguna condición de descuido apoyamos la mano en un objeto caliente, quizás en la cocina, algún tipo de utensilio que utilizamos, si está caliente, inmediatamente esa sensación es percibida como una sensación peligrosa a nivel medular y a nivel cortical. Vamos a ver qué ocurriría luego según el tipo de fibra que transmita la sensación dolorosa. Bueno, aquí vemos cómo se transmite el impulso nervioso. Ya sabemos que es por vía anterógrada, acá está el potencial de acción, cómo va progresando, va despolarizando toda la membrana. Lógicamente, eso en una fibra no mielinizada. Evidentemente lo va a transmitir, pero en una fibra mielinizada, como vemos aquí, el impulso es saltatorio. La velocidad de transmisión del impulso es mucho mayor. Se va a demorar menos tiempo en informar a nivel medular y a nivel de la corteza de la presencia de algún tipo de peligro. Aquí están las otras fibras nerviosas que participan también en la percepción de señales agradables o desagradables. Están dispersas en toda la economía. Las más relevantes para nosotros son las fibras A delta y las fibras C, ¿no? Las A delta evidentemente transmiten calor, dolor, la velocidad de transmisión del impulso es mucho mejor, 2 hasta 30 metros por segundo, versus la que encontramos en la fibra C, que son mucho más lentas, lógicamente al no estar mielinizados como se especifica en esta diapositiva. Bien, entonces, estos nociceptores son estimulados por diferentes componentes, generalmente externos, pero pueden ser también internos cuando algún desorden, sobre todo inflamatorio, se ha desplegado en la economía. Bueno, el asunto es que sea cual sea la fuente del estímulo, evidentemente va a tener que tener la capacidad de estimular a estas terminales nerviosas. Y al momento de establecerse la estimulación, se les está sensibilizando, está tratando de que genere un potencial de acción. ¿Y a través de qué mediadores es que generalmente esto se va a dar? Bueno, algunos son inflamatorios, los que mencionamos hace un instante, como la braviquinina, citoquinas, eicosanoides, por ejemplo, la misma serotonina que tiene la capacidad de estimular directamente a la terminal nerviosa. Otras veces, localmente, se produce un neurotransmisor que va a actuar con su receptor correspondiente y va a generar la generación justamente de un potencial de acción que transmite la señal hacia el ganglio dorsal o a nivel medular. Otras veces son electrolitos, ¿ya? Algunos que estando en un tiempo suficiente, lógicamente en una cantidad más incrementada, también pueden estimular al nociceptor. Otras veces son metabolitos intermediarios, como el ácido láctico, por ejemplo, generalmente asociado a la poca oferta y al aumento de la demanda que existe a nivel celular, se produce este metabolito con el fin de mantener la supervivencia celular que lleve a generar ATP, así sea sacrificando la vía del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces se genera mayor cantidad de ácido láctico. Otras veces es la histamina, un mediador también inflamatorio. A veces son péptidos pequeños los que están estimulando al nociceptor. Pero un dato curioso e importante es que también a nivel local se van a secretar unos componentes conocidos como opioides endógenos. Los opioides endógenos son sustancias que el cuerpo produce naturalmente en pequeñas cantidades que van a bloquear la transmisión de esa sensación dolorosa. Es decir, ese estímulo desagradable que en algún momento nosotros podemos sentir a nivel cortical como algo malo que está ocurriendo en la periferia, la liberación de estos mediadores opioides endógenos van a atenuar la intensidad de esa sensación poco desagradable. Y eso, como les decía hace un instante, ha sido también aprovechado por la farmacología, sintetizando una serie de productos que remedan el accionar de los opioides endógenos y lógicamente me ayudan a controlar mejor la sensación de dolor. Un ejemplo clásico, ¿no?
en algún tramo de la estructura somática que nosotros tenemos, hemos sido golpeados, nos hemos martillado de repente cuando estamos tratando de colocar algún cuadro, clavamos un clavo en el muro, o de repente nos hemos caído, o de repente algún animal nos ha mordido. Entonces, en ese momento estamos sufriendo una injuria a nivel dérmico. Y como hay una injuria, evidentemente tiene que haber una serie de liberación de factores que tienen potencial de agresión. Uno es un agente patógeno, podrá ser generalmente una bacteria, y donde hay una bacteria estimula mi sistema inmune, por tanto se genera inflamación. Por otro lado, una disrupción de esta barrera de defensa natural, inmunidad innata, lleva también a la generación de un coágulo de sangre y lógicamente cuando hay un efecto mecánico, tanto de presión, compresión, mordedura, etcétera, etcétera, va a haber muerte de tejido, necrosis. Bueno, estos componentes asociados al daño tisular van a liberar mediadores, algunas veces componentes proteicos, otras veces mediadores inflamatorios, que es lo más común. Dentro de ellos, repito, encontramos serotonina, bradykinin, histamina. Acá están algunos iones, ¿no? El potasio principalmente, los hidrogeniones, los cuales, vean ustedes, confluyen como estimulantes directos del nociceptor. Entonces, estos mediadores locales producidos por una injuria que ocurrió en algún tramo de la economía por diferentes condiciones, estimula en mayor o menor medida inflamación. Y donde hay inflamación, hay estimulación de los nociceptores. Solo que aquí estamos amplificando el conocimiento en relación a que no son los únicos mediadores inflamatorios, existen otros componentes más. Bueno, producto de la inflamación, las membranas comienzan a activarse, se liberan algunos fosfolípidos de membrana, se activó la ciclooxigenasa, me libera prostaglandinas, por ejemplo, me liberan leucotrienos, y estos dos componentes derivados de la membrana de las células dañadas también sensibilizan ¿a quién? Al nociceptor. Estos mediadores inflamatorios, aparte de actuar directamente sobre el nociceptor, vean ustedes por una ruta alterna, van aumentando la permeabilidad tisular. Más volumen de agua comienza a llegar ahí, más compresión, más irritación de la fibra, mayor estimulación del nociceptor. Evidentemente, una vez que el nociceptor ha sido estimulado, tiene que enviar la información a nivel medular para que esto sea reconocido como una sensación dolorosa. Solamente para representar un ejemplo en el cual nosotros continuamente estamos siendo, repito, agredidos. Lógicamente, esa injuria tiene que ser de una intensidad importante para que sea percibida como tal. Bueno, sea cual sea el lugar, de una u otra forma, una neurona a través de una porción terminal donde están los nociceptores ha capturado la sensación poco placentera. Entonces, se desplegó un potencial de acción, este potencial de acción comienza a viajar hasta llegar al cuerpo neuronal, generalmente a nivel del ganglio dorsal, hace su primera estación, se interrelaciona con otras neuronas que están alrededor del cuerpo neuronal de aquella que emitió esa red nerviosa en donde finalmente se desplegaban los nociceptores. Vamos a ver en un momentito más qué es lo que hacen estas neuronas. Y sigue viajando hasta que llega al asta dorsal a nivel medular, en donde encuentra a la segunda neurona. Y a esta segunda neurona le manda o le informa de lo que ha ocurrido a nivel periférico. Lógicamente, esta segunda neurona lo que tiene que hacer es continuar el mensaje, pero ya para llevarlo a las estructuras subcorticales. Sin embargo, notamos que aquí también tiene relación con neuronas vecinas, y estas a su vez comienzan localmente a producir otras sustancias que yo ya reconozco como directamente estimuladoras de la neurona para que transmita mejor la sensación de dolor. Sustancia P, un péptido relacionado al gen de la calcitonina, glutamato, el calcio, por ejemplo, todos ellos son estimuladores. ¿De qué? De que la transmisión poco placentera, el dolor, se transmita mejor. Entonces, a nivel medular existen mediadores que van a potenciar y que van a mejorar la percepción de esa señal dolorosa. Evidentemente, para mí esa sensación, si bien es cierto, fue reconocer un peligro, ahora me está haciendo molesta, me está incomodando. Entonces, repito que a la mayoría de nosotros no nos gusta estar con una sensación poco placentera reconocida como dolor. Algunas veces el estímulo es tan intenso, nació en la zona periférica, accidentalmente, repito, apoyamos nuestra mano en un objeto caliente, inmediatamente, gracias a que son fibras A delta las que están reconociendo ese estímulo intenso, por tanto, transmiten la señal a una velocidad mayor, llegan a nivel medular e inmediatamente a nivel medular despliegan a través de una sinapsis una respuesta inmediata. Eso se conoce como arco reflejo. Sabemos ciertamente que tienen que mandar la información decursando hacia el lado contralateral para llevar esta información a la corteza, pero como el peligro es tan alto, tan intenso y tan grave,
y por ahí, repito el mismo ejemplo, nos hemos quemado la mano por apoyarnos en un utensilio que estaba caliente, inmediatamente retiramos la mano. Eso simplemente nos está resumiendo que la velocidad a la cual se transmitió esa sensación poco desagradable fue mucho mayor de la que habitualmente ocurriría por una fibra nerviosa que no está mielinizada. Entonces, de aquí la importancia entonces de la mielinización que estas fibras puedan o no tener. Al final de cuentas, todos tienen los receptores, pero las más eficaces en transmitir la señal y en discriminar si es un peligro o no, evidentemente son las fibras adentro, ¿no? Bueno, una vez que ha sido transmitida ya la señal, sea a nivel somático, alguna estructura corporal nuestra está siendo dañada, o a nivel visceral, vemos aquí a nivel intestinal, a nivel de las vísceras del abdomen o del tórax, en donde existen también terminales nerviosas, todo va a confluir al final de cuentas a nivel medular. Se percibe la sensación y estas lógicamente comienzan a ascender, llegan al tronco, llegan al tálamo, donde hace una estación más, y desde el tálamo se proyecta a la corteza. Todo lo que es estímulo doloroso, evidentemente, entonces tiene que tener una señal de confluencia. Nació en la periferia o en estructuras viscerales y tiene que llegar evidentemente a nivel medular. Pues a nivel medular sabemos que existen muchos componentes especializados ya en poder modular mejor la transmisión de esa sensación nada agradable que es el dolor. Llegando al tronco, vean ustedes que comienzan a establecerse sinapsis con otras estructuras subcorticales, núcleo del rafe, núcleo ventral rostral, por ejemplo, tanto al puente como al mesencéfalo y otras estructuras importantes, no solamente el tálamo, en relación a que está ocurriendo la presencia de una sensación de peligro, el dolor. Recuerden, es una señal de alarma. Busca simplemente detectar aquel tipo de injuria que ciertamente en algún momento podría ser lesivo para la economía. Y luego de esto, lógicamente, llega a nivel de la corteza, en donde el homúnculo motor sensitivo, que está representado a nivel de la corteza parietal, va a poder discriminar en dónde están haciendo ese estímulo doloroso. Lógicamente, acá solamente le estamos informando lo que ha pasado en la periferia. Y el arco reflejo se encargó de retirarnos de la zona de peligro, pero evidentemente todavía, para quienes hemos sufrido una quemadura, por ejemplo, seguimos presentando la sensación de dolor porque el estímulo sigue presente allí. Muy bien, entonces el homúnculo motor va a representar anatómicamente en dónde es que ha nacido esa señal de peligro. Bien, entonces, en diferentes puntos de la economía, tanto somático como visceral, en algún momento esos nociceptores que están desplegados en diferentes escenarios son estimulados. Pero para que se activen, tiene que haber un estímulo suficientemente fuerte, junto con la producción de algunos mediadores generalmente inflamatorios, con el fin de que esa señal se convierta en la generación de un potencial de acción. Entonces tiene que haber una traducción de una señal. Me estoy pinchando el pie, la mano, me he hecho un corte, por ejemplo, o me he rasguñado, y eso evidentemente crea o genera un estímulo persistente que tiene que ser traducido como una sensación de peligro. Lógicamente, para que se transmita esa sensación de peligro, tiene que haber la generación de un potencial de acción que le permita viajar hasta encontrar a la primera neurona a nivel ganglionar y luego a la segunda neurona a nivel medular. A nivel medular, ese estímulo poco placentero, gracias a la presencia de algunos mediadores locales, va a ser modulado. Va a buscar siempre bajar la intensidad de la percepción del dolor. Repito, nuestro cuerpo está en la capacidad, lógicamente no en forma completa, de poder limitar la intensidad del dolor. Lógicamente para eso pueden haber umbrales y umbrales, y si el estímulo es suficientemente intenso, así exista la modulación, todavía vamos a estar sintiendo esa sensación poco agradable. No es sino hasta que llega a nivel de la corteza, cuando ya percibimos el dolor, luego que se ha modulado, luego que se ha buscado contener la intensidad del mismo, porque la corteza también va a desplegar algunos mecanismos de control de la percepción nada placentera. Entonces, en conclusión, el dolor se define como una experiencia emocional y sensación no placentera asociado casi siempre a un daño tisular. Recuerden que la nocicepción es la capacidad de detectar una sensación de alarma, un peligro, ¿ya? Y que lógicamente en el escenario ya patológico puede persistir a lo largo de los días, semanas, meses, años inclusive, sobre todo cuando nosotros hemos demorado en establecer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Muchos cuadros de dolor en donde se ha gatillado una respuesta inflamatoria inflaman al nervio persistentemente y el individuo que no fue adecuadamente tratado queda con dolor
por toda su vida y que lógicamente en algún momento se ve reactivando o se ve intensificando. Lógicamente, eso conlleva un disturbio de su calidad de vida porque ya no va a poder desempeñarse tan eficientemente como lo hacía hasta antes de que el dolor se hubiera presentado. Eso representa, en otras palabras, el dolor neuropático, ya cuando la fibra nerviosa es continuamente estimulada por cualquier tipo de percepción que pueda tener desde la parte periférica. Aquí, por ejemplo, solamente escribir. Evidentemente, la presión que nosotros hacemos con nuestros dedos de las manos para coger el bolígrafo es captado o sensado por nociceptores. Hay unos especializados que se conocen como mecanorreceptores, pero en el caso los nociceptores también lo perciben, pero como el umbral es bien alto, evidentemente solamente van a percibir una sensación de presión, más nada. Pero igual como ocurre con el dolor, la señal de la presión mecánica misma se transmite a nivel de la neurona, a nivel ganglionar dorsal, luego transmite la señal a nivel medular y desde aquí ya se transmite hacia la estructura subcortical y cortical para que se perciba lo que está ocurriendo a nivel periférico. Bien, entonces el dolor, sea donde sea que pueda haber nacido en algún momento, tiene que transmitirse a nivel medular y de la médula tiene que ir a la corteza, pasando antes por el tálamo. Muy bien, es una sensación nada agradable que está viajando. Pero ¿qué hace el cerebro? ¿Qué hace la médula para defendernos del dolor? ¿Cómo es que van a actuar? Bueno, evidentemente una vez sensado a nivel de la corteza, que es una sensación de peligro y nada agradable, comienzan a activarse vías de señalización descendentes, fibras nerviosas, que van a transmitir señales sobre las neuronas que al inicio estuvieron intensificando la sensación de dolor. ¿Quiénes son los representantes de estas vías de control del dolor? Es decir, señales que van a atenuar o contener la transmisión de la sensación nada agradable. Una es la noradrenalina, es una catecolamina, evidentemente la reconocemos también como un neurotransmisor, y lo que hace la noradrenalina, por ejemplo, es hacer que la fibra nerviosa ya no tenga tanta facilidad de transmisión de la señal dolorosa hacia la corteza, es decir, disminuye su capacidad de transmisión, aumenta el umbral, en otras palabras. El otro es la 5-hidroxitritamina o serotonina. La serotonina también limita la transmisión de la sensación dolorosa, es decir, hace que ese axón que transmitía esa sensación tenga problemas en poder transmitir esa sensación hasta el nivel cortical. Evidentemente lo va a hacer, pero no en forma tan intensa como lo hacía en un escenario agudo donde nosotros habíamos sido agredidos por algún tipo de estímulo químico, térmico o mecánico. El tercer componente que participa en contener la transmisión de la señal dolorosa son las encefalinas, aquellas que tienen poder de acción similar a los opioides y que van a contener también la transmisión de dolor a través de la fibra nerviosa. Estos son entonces ejemplos de componentes que el sistema nervioso central y el nivel periférico se pueden liberar con el fin de hacer que las fibras nerviosas no transmitan tanto esa sensación dolorosa. De ahí que farmacológicamente, por ejemplo, nosotros podamos utilizar algunos medicamentos, por ejemplo, asociados a la serotonina. Como es un neurotransmisor que una vez terminada su acción va a tener que degradarse o reabsorberse hacia la terminal presináptica, nosotros podemos hacer que haya más serotonina, bloqueando sus sistemas de recaptación. Entonces, si hay más serotonina a nivel de la comunicación entre la neurona a nivel medular y aquel axón que va a ir hasta el nivel cortical, por ejemplo, nosotros podemos contener la sensación de dolor. Con noradrenalina, no tanto que el simpático nos lleva a tolerar ciertamente que algún estímulo doloroso sea mejor tolerado porque hay alta descarga de catecolaminas. Esto ha sido aprovechado, por ejemplo, ya en el ámbito de la adicción, los que son adictos a cocaína, por ejemplo, en donde se van a sacar las reservas de noradrenalina, cuestión bastante asociada a ese estado falso de bienestar que tienen los adictos a esta droga, bueno, a mayor cantidad de noradrenalina, producto de que la cocaína está ocupando el lugar que antes esta tenía a nivel de las vesículas de almacenamiento, tenemos que estos individuos soportan mejor el dolor, pero justamente porque tienen una mayor cantidad de catecolaminas en el torrente sanguíneo y lógicamente a nivel medular. Entonces, repetimos que si es que nosotros no logramos controlar la transmisión de la señal dolorosa, es decir, abortarla rápidamente, mi paciente podría quedar con alguna secuela a futuro. Y es importante considerar esas vías de señalización.
recordando que diferentes estímulos medioambientales y también locales continuamente están tratando de estimular al nociceptor. Están tratando de que ese estímulo se convierta en una señal eléctrica. Eso le llamamos transducción. Bueno, una vez que se ha convertido en una señal eléctrica, es decir, se ha iniciado la despolarización de la membrana, se comienza a generar potenciales de acción. Y el potencial de acción no va a parar hasta que llegue a tener nexo con la segunda neurona a nivel medular. Y esta va a desplegar otro potencial de acción que lleve a que la información llegue a nivel del tálamo y del tálamo luego a la corteza. Para todo esto, entonces, se usan fibras nerviosas. Dependerá si tienen o no una cubierta de mielina. Al final de cuentas, igual, toda la información se transmite a nivel medular y también a nivel cortical y subcortical. Lo importante es saber que a nivel del sistema nervioso central y periférico, nosotros producimos sustancias que van a tratar de limitar la capacidad de transmitir esa sensación dolorosa. Eso como un mecanismo de ayuda, ¿no? Porque a nadie le gusta, repito, estar sintiendo un tipo de incomodidad que no le permita desarrollarse en forma completa. Eso le llamamos modulación. Y lógicamente ya la parte más fina de manejo de atenuación del dolor viene a ser representado por las vías eferentes que nacen desde la corteza y que finalmente confluyen a nivel medular o a nivel ya periférico con el fin de contener la respuesta asociada a la estimulación sobre los nociceptores. Bueno, justamente hablando de las encefalinas, los receptores que se encuentran a nivel neuronal, a nivel medular específicamente, se conocen como receptores de opioides. Entonces, estos receptores de opioides se relacionan con las encefalinas. Una vez que se liberan encefalinas, porque esa fue la orden del sistema nervioso central, encuentran a su receptor, interactúan con las células, las neuronas en este caso que están transmitiendo la señal dolorosa, y comienzan a acoplarse estos receptores a proteínas G, pero son del estirpe GI, proteínas G inhibitorias. Y cada vez que hablamos de proteínas G inhibitorias, estamos hablando que estamos limitando la producción de AMP cíclico. Entonces, menos AMP cíclico, como vemos acá, menos chance nosotros vamos a tener de poder favorecer que la transmisión del impulso nervioso llegue a otros estamentos. Entonces, trabajar con las encefalinas a través del remedio o uso de drogas que se comportan como tal puede llevar a contener la transmisión de la señal dolorosa. Vean ustedes que también estas encefalinas, cuando actúan con sus receptores, bloquean la liberación de otros mediadores que normalmente, glutamato, sustancia P, proteína relacionada al gen de la calcitonina, potenciaban la transmisión del impulso doloroso. Pero como ahora los están bloqueando, evidentemente por ahí también contenemos la transmisión de la señal. A final de cuentas, estas vías de modulación, vías descendentes que vienen desde la corteza, lo único que hacen es protegernos de ya no percibir esa sensación nada agradable que es el dolor. Aquí están los receptores, en este caso acoplados ya de las encefalinas, en el caso de los opioides, asociadas a proteínas GI, ¿no? Proteínas G inhibitorias. Bajo la cantidad de MP cíclico, si desciendo la cantidad de MP cíclico, evidentemente tengo menos calcio intracelular para activar vías de señalización que me permitan a mí transmitir mejor el impulso nervioso. Noten ustedes que gracias a esta capacidad que se va a tener, potencia el accionar de esta proteína canal transportadora de potasio. Si el potasio sale hacia afuera, la membrana se hiperpolariza, por tanto, ya no transmite el potencial de acción con la misma eficiencia que lo hacía antes. Entonces, esa liberación de encefalinas que el cerebro induce cada vez que percibe una sensación de dolor, lo que está buscando es que esa transmisión sea más lenta, más torpe, que ya no llegue con tanta intensidad. Y este es el mecanismo a través del cual esos opioides endógenos que nosotros tenemos ayudan a contener la sensación dolorosa. Bueno, lo que comentaba hace un instante, si nosotros permitimos que nuestro paciente persista con el dolor, no controlamos la enfermedad, permitimos que la neurona, parte de sus axones sean inflamados, a eso hablamos ya de dolor neuropático, el dolor va a persistir en el tiempo. Una característica bastante frecuente que nosotros vemos es aquel tipo de dolor asociado al herpes zóster, ¿no? Muchos pacientes sufren herpes zóster, un virus que afecta una fibra nerviosa, generalmente de un solo lado del cuerpo, y que una vez que desaparecen las lesiones dérmicas, que es un acompañante habitual a la infección por virus herpes zóster, el virus se esconde en la fibra nerviosa, es decir, no logra ser erradicado. Cada nada inflama el nervio, a eso hablamos de un dolor neuropático,
Y lógicamente el paciente que no ha llevado bien la enfermedad comienza a percibir ahí diferentes sensaciones cuando a nivel de la piel no tiene nada que ver, pero él percibe una sensación de calor, hormigueo, pinchazos, ardor, que son bastante molestos y lógicamente perturban su actividad diaria. Eso lógicamente cuando nosotros no hemos llegado a tiempo para contener el dolor. Por ejemplo, en esta condición patológica, en donde va asociada a la aparición de unas lesiones dérmicas, si nosotros damos el tratamiento contra el virus dentro de los primeros 2 días, tenemos mejor chance de controlar el dolor. Pero si por algún motivo el paciente se demoró 3, 4, 5 días en acudir a la consulta, tiene las lesiones típicas del herpes zóster, pero por el tiempo de evolución ya le dio también el tiempo necesario al virus para poder ya hospedarse en la fibra nerviosa. Ya no lo podemos sacar, no lo podemos destruir. Desaparecerán las lesiones, pero ya el virus se quedó allí. Entonces el paciente va a quedar con un dolor persistente por toda su vida. Unos más, otros menos. Pero evidentemente son síntomas muy incómodos para los pacientes ya en el escenario de la enfermedad. Bueno, otras características que acompañan al dolor son las hiperalgesias, ¿no? Cualquier estímulo que normalmente para nosotros no sería de peligro, el paciente lo siente como tal. Un roce, una palmadita, una compresión suave sobre alguna estructura corporal, va a sentirlo como un dolor muy intenso, cuestión que en la población general no ocurriría. Y en otro es cuando un estímulo normalmente inocuo, pero el paciente es inocuo, lo interpreta como algo doloroso. O sea, su umbral, en lugar de haber ascendido, está disminuyendo. Está muy cerquita. Cualquier estímulo externo que no mete al inicio de la presentación decía, tienen un umbral muy alto, acá tienen un umbral muy bajo. Entonces, cualquier estímulo medioambiental va a rápidamente estimular la sensación como la aparición de dolor. Y lógicamente, en ese escenario están todos los componentes que llevaron a la percepción del mismo. Vías de sensibilización a nivel espinal, donde la fibra nerviosa siempre está excitada, siempre está mandando señales de dolor. Las vías ascendentes que van de la médula hacia el tronco, del tronco a la corteza, siguen también estimulándose. Y lógicamente los sistemas facilitadores descendentes para atenuar el dolor no trabajan eficientemente, por lo cual, por más endorfinas, por más noradrenalina, por más serotonina que intente producir, no va a ser suficiente para limitar la transmisión de la señal nerviosa. Entonces, sea cual sea el estímulo, a nivel somático, en la piel, tendones, músculos, o a nivel visceral, diferentes estructuras, diferentes membranas, se vayan a estimular en algún momento, esa información va a ser informada a nivel de la médula espinal y de la médula va a la corteza. Y la corteza es la que finalmente va a determinar si la sensación se cataloga o no como una sensación peligrosa, para que se pueda establecer algún tipo de respuesta adecuada. Las vías tanto son ascendentes como descendentes. El objetivo, lógicamente, es contener la transmisión de la señal dolorosa. Acá, por ejemplo, eso de las endorfinas, ¿no? Tenemos a la morfina, que es una droga, en farmacología se debe ver, que es un análogo de las endorfinas. Lo que va a hacer es trabajar con los receptores de endorfinas, vean que trabaja a nivel del tronco, trabaja a nivel de la médula, con el fin de contener la transmisión de dolor. Otras veces se trabaja a nivel local, con el fin de limitar la aparición de mediadores inflamatorios que hagan que se estimulen los nociceptores. Otras veces simplemente acá, por ejemplo, en la fibra nerviosa, para que haya despolarización, los iones sodio tienen que ingresar. Entonces usamos anestésicos, ¿no? Bloqueadores de canales de sodio. Si no hay sodio que ingrese, la transmisión no se transmite y el paciente no siente dolor. Entonces, es importante conocer en dónde nace el estímulo, cómo se estimula el nociceptor, cómo transmite la información hacia el nivel medular, cómo va de la médula hacia estructuras subcorticales y corticales y cómo van descendiendo. Entonces, el saber cómo se inicia y cómo el cerebro o las estructuras subcorticales tratan de contener el dolor es empleado en farmacología con el fin de remedarlo para tratar de que el dolor no sea percibido como tal. Este es un resumen más farmacológico de las estaciones de dolor. Un estímulo nocivo nació a nivel somático, a este nociceptor, capturó la señal, establece a nivel del ganglio dorsal lo que está ocurriendo. Lógicamente, para todo ello ha tenido que traducir la señal, transmitir la señal a través de un potencial de acción. Acá están los nociceptores, llega a nivel del cuerno dorsal de la médula espinal, hace una estación, libera otros mediadores locales como sustancia P, glutamato, por ejemplo, y esta neurona decursa hacia el lado contralateral y va hacia el tálamo. Localmente, acá están los sistemas de control. Otra neurona que está pegadita a ella, que trata de inhibir la transmisión del impulso doloroso. ¿A través de qué mecanismo? A través de la liberación de encefalinas. Y las encefalinas tienen receptores en esta segunda neurona.
van a tratar de bloquear la transmisión de dolor. Otras veces, esas mismas transmisiones de señales vienen desde estructuras subcorticales y corticales. Por ejemplo, la sustancia gris acueductal y el núcleo RAF magno tienen receptores de opioides y también, una vez desplegados por vías descendentes, van a buscar también bloquear a nivel medular que más estímulo doloroso se siga transmitiendo hacia la corteza. ¿Ya? Siguen desplegando. Miren, y los mediadores que se van liberando, sin hidroxitritamina, que es la serotonina, por ejemplo, o a través del locus coeruleus, en donde vamos a tener la liberación de norepinefrina o noradrenalina. Y esta ya sabemos que también contiene la sensación de dolor. Entonces, si bien es cierto, el nociceptor está para protegernos, para detectar una sensación de peligro, interpretarla como tal, mi cerebro, mi tronco y otras estructuras medulares también van a buscar un mecanismo de contención, que ese estímulo no sea tan desagradable, dándome tiempo, médicamente hablando, en poder identificar cuál ha sido la causa, cuál es este estímulo nocivo que ha originado el problema, será mecánico, será químico, será térmico, etcétera, etcétera. Y en base a ello, lógicamente, establecer el mejor tratamiento. Ya en farmacología, pues ya hemos producido diferentes sustancias que se parecen a los opioides endógenos, vamos a tratar de estimularlos para bloquear la señal. Bien, eso es todo en relación a la fisiología del dolor. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, para poder pasar luego a la siguiente presentación. Sí, sí, sí. Es que la fibra nerviosa se va adaptando a los estímulos que puedan venir de la periferia. Se hace tolerante. Es decir, para que una transmisión un poco placentera se transmita, tiene que ser detectada como algo anormal o señal de peligro, no solamente a nivel medular, sino también a nivel subcortical. Entonces, la fibra nerviosa se acostumbra a ese estímulo, ya aprende a vivir con él. Por tanto, desarrolla algún tipo de tolerancia. Y la tolerancia va asociada generalmente a la producción de esos mediadores o moduladores, como señalamos aquí, que van a hacer que esa señal, si bien es cierto es percibida como algo normal, ya no tenga la misma intensidad que tenía cuando apareció por primera vez. Entonces, si hay algún grupo de individuos que pueden tener esa capacidad, sobre todo los que van progresando a un estado de dolor crónico, en especial cuando la fiebre nerviosa, repito, va asociada a inflamación, ¿no? Entonces ahí el trabajo, la capacidad de percibir las señales no es tan eficiente como lo fue el inicio. Está el dolor presente, pero como que se hace más tolerante. Un efecto, por ejemplo, es el que vemos en el paciente diabético, ¿no? El que desarrolla una neuropatía periférica. La fiebre nerviosa, por la acumulación de algunos metabolitos asociados a la glucosa, comienza a transmitir mala señal. Ese potencial de acción que debería desplegarse porque, por ejemplo, me estoy pinchando, tengo una herida en el pie, en la planta, o un uñero, no llega a transmitirse bien porque la acumulación de esos metabolitos, conocidos como EDS, que se producen en estados de hiperindicemia, por ejemplo, no permiten que se generen los potenciales de acción como debería ser. El estímulo está allí, pero el que está trabajando mal es la fibra nerviosa. Ese es un ejemplo de lo que en el escenario clínico vemos con mucha frecuencia, ¿no? De la mala detección del dolor. Que en cualquiera de nosotros, viendo tremenda herida, tremenda necrosis de repente de un pie completo, inclusive maloliente y infectado, producía mucho dolor, pero en ese grupo de pacientes en particular no se da en forma tan eficiente. No sé si tienen otra pregunta. Nos salimos de esta presentación, por favor. ¿Tienen otro link de acceso para la otra presentación? Nos metemos para ahí, por favor, porque igual tenemos que grabarla. Voy a terminar esta grabación, por favor. Ya está.